The podcast you're about to hear was made with Anchor. Make your own podcast for free at anchor.fm. ¿Es necesario numerar los episodios de tu podcast? ¿Y cómo hacerlo? Comenzamos. Bienvenido a un nuevo episodio de Marketing Digital para Podcast. Soy Borja Girón y en esta ocasión voy a hablarte sobre la importancia de la numeración de cada episodio de tu podcast. ¿Por qué debes numerar los episodios de tu podcast? ¿Por qué debes utilizar? Ya hemos hablado sobre los títulos, los titulares de los episodios y que al final de cada episodio debes meter el número de tu podcast. Con mi experiencia te puedo decir que es interesante utilizar el formato de Anchor, ese formato de limitación de caracteres, para que aparezca correctamente en iTunes. Intenta sintetizar lo máximo posible, sobre todo porque a partir de un cierto número de caracteres no se aparecen puntos suspensivos, entonces pues no vas a poder llamar tanto la atención en muchos casos. Bueno, esto ya es un debate también interesante a tener en cuenta. La cosa es que hay que numerarlos. ¿Y por qué hay que numerarlos? Porque el cerebro humano, cuando ve numeración y ve episodios, tiende a empezar por algunos, pero tiende a intentar escuchar el máximo posible. Es como, tengo pendientes cosas por hacer. Si hay 20 episodios, tengo que escuchar los 20 episodios. Porque están numerados, básicamente. Estamos programados para hacer listas, para crear estas acciones, estas tareas numeradas. Primero hago esto, después esto. Si hay una numeración, nos están indicando cómo debemos escucharlo. Entonces, si es un podcast de entrevistas, pues a lo mejor no tendría tanto sentido inicial, pero al tener un número, al poner entrevista a Pepe Pérez, entrevista a José González, si no hay un número ahí, pues bueno, pues esta entrevista no me llama la atención, no tengo por qué escucharla porque el titular no me llama. Pero como digo, al haber un listado de cosas por hacer que están numeradas, el cerebro tiende a escucharlo. Si es que te habrá pasado, si has visto algunos episodios o algún podcast que no está numerado, pues no tienes por qué escucharlos, tu cerebro no le llama esa acción. Pero sí que si pone 1, 2, 3, 4 y 5, sean lo que sean, a lo mejor hay algo relacionado que me va a contar, los episodios de las series de televisión, los episodios de por aquí de podcast. Como digo, es importantísimo que numeres. Y lo que también es importante es que no pongas un guión, episodio número 54, episodio número 55 al final, ni al inicio, porque tampoco te pases. Si no se ve la numeración en algunos de ellos, porque son más largos, porque no estás utilizando Anchor o estás pasándote, que mis podcasts, muchos tienen los títulos más largos de lo que está permitido no está permitido, pero que se vea directamente en iTunes o en iVoox. La cosa es que en algunos de ellos se debe ver, porque así sabes que hay una numeración por ahí que debes seguir. Pero como digo, bajo mi punto de vista, algo muy importante es el titular. Si pones episodio número 51, 2 puntos, y luego la esencia de las listas se pierde porque el sentido también más importante y que debe estar relacionado es con el título de cada episodio. Entonces, bajo mi punto de vista, como digo, hay gente y hay podcasters con mucha audiencia que ponen la almohadilla, el número y el título y ya está, o incluso no ponen ni numeración y tienen muchos oyentes, pero bajo mi punto de vista y mi propia experiencia, y yo creo que es algo más o menos de sentido común, puede tener más implicación el tener un título que llame la atención de 3, 4 palabras y luego una almohadilla y un número, o incluso un punto y el número del episodio, o incluso solo el número del episodio con una barra y el número para que ocupe lo menos posible y que se pueda ver, pero sin pasarte, porque al final la gente sabe que es un número de episodio. Pues nada, hasta aquí el episodio de hoy, espero que os haya ayudado. Cualquier sugerencia, noticia, cualquier cosa que os resulte de interés, podéis grabar una audionota en borjagiron.com/contactar, podéis comentar en este episodio también si se sube a YouTube, si se sube a cualquiera de las plataformas Anchor, iTunes, con reseñas, puedes comentar en iVoox, Spreaker, y nos vemos en próximos episodios. Nos escuchamos. Hasta la próxima. The podcast you just heard was recorded with Anchor. If you want to make your own, download the Android or iOS app completely free from anchor.fm/podcast. That's anchor.fm/podcast.